Sergio, maldita sea, ¿morir de una vez? Pensaba con desesperación la parte de mi cerebro que no sabía que solo estaba soñando. La unidad de la que formaba parte estaba compuesta por 10 hombres, todos armados con fusiles de asalto y perfectamente entrenados para utilizarlos. Entonces, ¿por qué un grupo de poco más de una docena de infectados nos estaba dando tantos problemas? No éramos la única unidad que operaba en la zona. Los disparos de nuestros compañeros sonaban a lo lejos, y ese sonido era casi tan desesperado como el nuestro. Solo eran unos 15 infectados, estaban a menos de 30 metros de nosotros. Los estábamos acribillando a tiros y nada, no ocurría nada. Disparen a la cabeza, quise gritarles. Pero sabía que no podía ser oído por nadie porque solo estaba soñando. Peor aún, estaba soñando con un recuerdo de algo que pasó, algo que viví en mis propias carnes. Sin embargo, el miedo que sentí era muy real. El sudor, producto de los nervios, me dejaba las manos húmedas y resbaladizas, de modo que tuve que secármelas con el pantalón antes de volver a agarrar el fusil. A mi lado, los disparos de 9 de mis compañeros me destrozaban los tímpanos y la adrenalina del momento era lo único que evitaba que me quedara sordo. La quincena avanzaba inexorablemente hacia nosotros, con sus miradas perdidas y sus tambaleos de borracho. Eran hombres, mujeres e incluso un niño, pero ya no eran personas, o eso nos dijeron, y a la luz de lo que estaba ocurriendo no quedaba más remedio que creerlo, porque los disparos no podían con ellos. Disparen a la cabeza, maldita sea, quería gritar, pero no servía de nada porque allí, en el sueño, era enero, no febrero, y todavía no sabíamos nada. Dando un grito largo, debido a la tensión del momento, Javi puso el fusil en modo automático y vació todo un cargador contra esas criaturas. Las balas hicieron saltar por los aires la carne y machacaron sus huesos. Vi al ser caer al suelo con la espalda partida, pero también como pese a todo continuó arrastrándose por el suelo tan solo un segundo más tarde. La conmoción de los disparos tendría que haber sido suficiente para matarlo, y lo único que consiguió fue retrasarlo un poco. Con la mira de mi fusil apunté al corazón del que estaba más a la derecha. ¿Eres idiota? A la cabeza, me reprendí a mí mismo, pero no podía hacerme caso. Había ocurrido como había ocurrido y no era capaz de cambiarlo. Aunque el disparo falló, de todas formas alcanzó su objetivo en el cuello y el infectado cayó de espaldas al recibir el impacto. Un balazo así habría resultado letal en cualquier persona, pero él se levantó como si nada, con su agujero atravesándole la yugular y donde tendría que haber un chorro de sangre roja como el vino, tan solo coágulos ennegrecidos. Logramos abatir a 3 antes de tener que retroceder para que no nos alcanzara la docena que todavía quedaba. No tenía ni idea de cómo habían caído, pero 10 hombres con armas automáticas solo pudieron matar a 3 de aquellas criaturas. Los demás quedaron como un colador y aún así seguían moviéndose como si nada. Era sencillamente imposible. Me desperté con la boca pastosa y con un leve dolor de cabeza. Por un momento temí haberme puesto enfermo, pero tras beber un par de tragos de agua volví a ser yo mismo. Sin embargo, yo mismo no se encontraba en su mejor momento. Aún tenía molestias en el tobillo, aunque estaba bastante mejor que el día anterior. Después de tropezar de aquella manera temí haberme hecho un esguince que me dejara postrado una temporada, lo cual habría sido algo horrible, dadas las circunstancias. Pero en aquello al menos había tenido suerte. Lástima que no la tuviera en algo más. La habitación donde había pasado la noche debió pertenecer a algún niño de corta edad, a juzgar por la decoración de nubecitas y los juguetes que se encontraban amontonados en las estanterías. Por la capa de polvo que la cubría, deduje que su familia y él tuvieron que abandonar la casa hacía bastante tiempo. Bien por ellos, me dije. Quizás estarían en la zona segura, en ese momento a salvo. La mayoría de los que intentaron ir ahí más tarde, cuando se quedaron sin agua y sin electricidad, no lo habían conseguido. Salí cojeando al pasillo y de ahí al comedor. Fran había dejado la mochila encima de la mesa y devoraba con ansiedad unas salchichas con tomate, lo que me recordó que no había comido nada desde el día anterior por la mañana. Buen provecho, le decía antes de sentarme a su lado. Mi mochila estaba también encima de la mesa, donde la dejé la noche anterior. La abrí buscando algo para desayunar, pese a que tenía el estómago un poco revuelto. Había que mantener las fuerzas. «Hey, ¿cómo estás?», me preguntó Fran, que levantó el tenedor con el que comía las salchichas a modo de saludo. Aunque nunca había sido un hombre al que le pudieran llamar atractivo, Fran tenía un aspecto realmente lamentable esa mañana, con restos de sangre por todo el uniforme, manchas de suciedad en la cara y mal afeitado. El mismo aspecto que debería lucir yo. Mejor, respondí con desgana. No era muy difícil estar mejor que la tarde anterior. ¿Y Javi? Javi fue mi binovio mucho antes que él, pero cuando hubo que reestructurar todas las unidades debido a las múltiples bajas que sufrimos, me colocaron con Fran, que también era un viejo conocido. En el sueño, vi a Javi disparando. Sin embargo, en ese momento, se encontraba en una situación mucho más grave que entonces, porque uno de aquellos monstruos lo había mordido. Cuando llegamos a la casa, el día anterior por la tarde, tenía un mordisco donde antes hubo un gemelo perfectamente sano. Detuvimos la hemorragia lo mejor que pudimos, pero todos sabíamos lo que esa herida significaba, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta. Peor, contestó con una mueca hosca. La herida se le había infectado. Creo que ahora está durmiendo, pero
menuda nochecita me ha dado. Yo no me había enterado de nada. Estaba tan aturdido por lo que ocurrió y por el temor a que lo de mi pie fuera más grave que me dormí enseguida. Y salvo algunos malos sueños, pasé toda la noche dormido. Tienes que ver el mordisco, añadió negando con la cabeza. Es asqueroso, no cicatriza, solo se infecta más y más, y está hinchado. Resuma líquido y si lo tocas le duele, y sale pus. Además está empezando a tener fiebre. Yo ya no sé qué más hacer. Se la limpié con agua oxigenada, le eché desinfectante, le puse una gasa, pero no ha servido de nada. ¿Vas a darle un vistazo? Luego, cuando se despierte. Ahora déjalo dormir. Podía ser la última vez que durmiera. Por lo que sabíamos, los mordiscos de los reanimados no se curaban nunca. Siempre terminaban matándote, y Javi no iba a ser la excepción, por mucho que nos doliera asumirlo. Tanto Frank como yo habíamos pensado en la posibilidad de acabar con su sufrimiento de un disparo. Con un tiro limpio en la cabeza, no sentiría ningún dolor, y no tendría que pasar por la agonía en la que estaba sumido. El resultado al fin y al cabo iba a ser el mismo, pero nadie se atrevió a proponerlo el día anterior. Y como no me gustaba pensar en eso, preferí no tocar el tema hasta que Javi despertara, y no quedara más remedio que abordarlo. ¿Siguen ahí fuera?, le pregunté, y dirigí la mirada hacia la ventana del comedor. Sí, y parecen más enojados, llevan toda la noche sin comer. Tras sacar de la mochila mi ración de comida y empezar a comérmela con desgana, la curiosidad me ganó, y me dirigí a la ventana para echar un vistazo a la horda de reanimados que teníamos. 5 pisos más abajo, una macilenta jauría de muertos vivientes caníbales y gruñía intentando atravesar las puertas de la urbanización donde nos habíamos refugiado. Eran los peores que había visto. Algunos estaban tan destrozados que resultaba imposible distinguir a la persona que fueron, y el polvo, la suciedad y la putrefacción se habían incrustado en sus ropas y sus rígidos cuerpos de tal manera que desde lejos parecían una informe masa grisácea, y aún así demasiado viva para mi gusto. Se los vi animados, comenté despreocupadamente. ¿Cuándo dejaron de parecernos tan temibles? Y empezamos a hacer bromas con ellos. Solo unas horas antes estábamos huyendo de esa misma jauría, con más miedo que una gallina en una jaula de zorros. ¿Y ya nos permitíamos bromear? ¿Cuándo pude comerme las asquerosas albóndigas de mi ración de comida sin sentir náuseas por ver cadáveres pudriéndose delante de mí? Al final, a todo se acostumbraba uno. ¿Cuántos crees que quedarán ahí? Hasta que algo los atraiga y se lancen por ello, contestó Fran sin levantar la vista de su lata de comida. Éramos 10, 11 con el teniente, y tan solo nosotros 3 conseguimos sobrevivir. Preferiría no pensar en los que habían muerto, pero no podía quitarme sus rostros de la cabeza. Había visto cómo se comían al pobre de Rafa entre gritos. Su hermano también era soldado, y en estos momentos estaría en la zona segura sin saber todavía que se había quedado solo. A Diego y a Felipe no los vi morir, pero se quedaron atrapados con el resto dentro del supermercado, cuando toda la manada de reanimados se lanzó a por nosotros. Así que no tenía ninguna posibilidad. Los padres de Felipe también estaban en la zona segura, y Diego solo tenía 19 años. Al final Pedro fue el único con la suficiente sangre fría como para pegarse un tiro antes de que lo atraparan, y por supuesto habían mordido a Javi. ¿Has echado un vistazo al resto de la casa?, le pregunté. Fui hasta la mesa, tomé mi fusil, del cual no debería haberme separado en toda la noche, igual que la mochila, pero tal como llegamos la tarde anterior, no estaba en condiciones de pensar demasiado. ¿Tienen comida? ¿Podemos reponer las raciones? No durarán tanto como las nuestras, aunque seguro que están más buenas, respondió él sin mucho interés. No tienen agua embotellada, pero hay en las cisternas. Aún así tenemos todo el edificio para saquear. En algún lugar habrá agua embotellada. Por cierto, le he echado un vistazo a la radio y está destruida. Solo se escucha y no siempre se pone en marcha. Olvídate de usarla para pedir ayuda. Era una lástima. No podríamos comunicarnos con la zona segura para informar de cuál era nuestra situación. No esperaba que nos enviaran un equipo de rescate a corto plazo, sobre todo si podíamos aguantar robando comida de las casas. Pero si no lográbamos comunicarnos, ¿cómo demonios íbamos a regresar cuando hubiéramos terminado? Fran me miraba mientras yo me encontraba ensimismado en mis pensamientos. Sabía que tenía dudas, pero yo ya estaba muy quemado. No podría soportar el volver a la zona segura sin más, como habría sido mi deber. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer?, estalló finalmente. Ahí afuera es un infierno. No tienes por qué venir. Vuelve a la zona segura y di que no sabes qué ha pasado conmigo, le dije. Nadie iba a dudar de mi desaparición, más que la de los demás. Y cuando volviera simplemente diría que tomé otro camino. Habría que elaborar un poco más la mentira, pero era sencilla y creíble. Maldita sea, me espetó, y dejó el tenedor sucio sobre la mesa. Si vas tú solo te van a comer, y yo no puedo atravesar media ciudad por mi cuenta tampoco. Además, un binomio no debe separarse, ¿recuerdas? No tenía muy claro si seguíamos siendo un binomio. No tenía muy claro tampoco si seguía siendo un soldado, o solo un tipo que fingía serlo. Porque lo que iba a hacer podría considerarse deserción, y desde que empezó la crisis de los muertos vivientes, eran muy estrictos con ese tema. Creo que podríamos partir cuando cuando muera, dije. Y dejé a medio comer la ración. Estaba fría y no me apeteció ponerme a calentarla, y así era incomible, pero la principal razón para perder el apetito fue el nudo en la garganta que se me había formado al tener que decir esas palabras en voz alta. Mi tobillo está bien y mañana estará perfectamente, solo ha sido una torcedura tonta. Y Javi, no creo que pase de esta noche. Me parece muy bien eso, replicó al tiempo que fruncía el ceño.
pero los caníbales seguirían allá afuera mañana, pasado y el siguiente. Lo sabía. Si algo había que reconocerles a esos seres es que eran obstinados. Nos habían visto meternos en la urbanización y no iban a dejar de intentar entrar simplemente porque se aburrieran. Ese no era su estilo. Pero sabiendo que mi pie estaba bien, no podía quedarme sin hacer nada días y días, hasta que otra cosa los distrajera y se olvidaran de nosotros de una maldita vez. Tiene que haber más salidas de la urbanización. No hemos inspeccionado la parte trasera. Estos sitios suelen tener más de una entrada, y si una llega a dar con otra calle podría estar limpia de muertos, sugerí. Fran me miró dubitativo. Podía tener razón, pero asomarnos por ahí abajo también podría significar que los reanimados se entusiasmaran demasiado por la visión de carne fresca y terminaran tirando la valla en su afán por alcanzarnos. Como quieras, accedió solo para después soltar una carcajada. Espero que tu novia al menos te pague por el esfuerzo de ir a buscarla, tú ya me entiendes. Patricia era mi novia desde hacía 3 años y vivía cerca de la plaza de Camilo José Cela. Nosotros estábamos en alguna de las callejuelas que había visto cerca del cuartel de la Guardia Civil. No sabía exactamente el cual porque no había podido pararme a leer los carteles, pero la cuestión era que no nos encontrábamos muy lejos de su casa. Desde el principio de la crisis, ella dejó muy claro que no estaba dispuesta a marcharse a la zona segura, porque sabía muy bien lo que le esperaba ahí. Hacinamiento, incomodidades y constante presencia militar, de modo que se aprovisionó bien y se encerró en su piso a esperar que todo se solucionara. Incluso logró convencer a algunos de sus vecinos para que hicieran lo mismo. Pero desde la última vez que hablamos habían pasado demasiados días, tantos que sentía como si hubiera transcurrido toda una vida. Cuando restringieron las comunicaciones a las estrictamente militares, ya me fue difícil hablar con ella un par de veces, y después de que cayeran los satélites, no hubo manera de volver a entablar una comunicación. No me podía quitar de la cabeza que ya había pasado demasiado tiempo, y la crisis no remitía, si acaso se agravaba, y ella seguía sola en su casa, con provisiones que debían estar agotándose y sin agua ni luz. Tenía que sacarla de ahí y llevarla a la zona segura donde medio millar de militares velaríamos por ella y los demás refugiados. Aunque su casa no estuviera lejos, las distancias podrían llegar a ser muy relativas en un mundo plagado de muertos vivientes. En este mismo momento, la calle de enfrente era como la luna, imposible de alcanzar porque había demasiados reanimados, por medio como para siquiera intentarlo. No confiaba en tardar menos de un día en llegar hasta Patricia, y la vuelta nos podía llevar fácilmente 3 más, y eso si teníamos suerte. Ya había experimentado cómo funcionaba lo de moverse por la ciudad a pie. Lo importante era mantenerse lejos de la vista de esos seres, e intentar conseguirlo podía hacer que tuvieras que dar rodeos por otras calles que podían alejarte más que acercarte a tu objetivo, e incluso te podía dejar horas escondido dentro de una tienda o el portal de un edificio de viviendas. Además, mis cálculos solo contaban con que Fran y yo teníamos entrenamiento militar, y ya nos lo habíamos visto con los reanimados antes, pero no sabía cuánto nos podría retrasar Patri si nos acompañaba. No obstante, aquello no me importaba porque ya no podía irme sin ella. Aunque trágico, lo ocurrido a mi unidad fue una oportunidad que no podía dejar escapar, y así se lo dije a Fran. Si esto es una oportunidad, aprovéchala, porque se ha pagado un alto precio por ella. Y más alto que va a pagar, se exclamó, seguramente pensando en Javi. No le faltaba razón, éramos 11 cuando salimos con el teniente Muñoz, liderando la operación. La zona segura había resultado ser una prisión donde los refugiados se amontonaban y esperaban que los militares cubriéramos todas sus necesidades, y cuando la zona segura de Madrid cayó, arrasada por los reanimados, los altos mandos se dieron cuenta de que quizá con las provisiones que teníamos almacenadas no habría suficiente para alimentarlos a todos. Además, muchos temieron que hubiera que comenzar a pensar en un largo plazo también. La guerra contra los muertos iba mal, realmente mal. Todos los operativos que se habían repartido por la ciudad tuvimos que replegarnos en la zona segura, y como no había comida suficiente hasta que lográramos expandirnos limpiando las otras zonas de la ciudad, enviaron grupos en busca del famoso convoy perdido. Durante la creación de la zona segura, un convoy cargado hasta los topes de comida del banco de alimentos, cuyo contenido teóricamente podría haber alimentado a los refugiados y a nosotros mismos durante meses, se perdió. Sencillamente desapareció. Los conductores no se comunicaron con la base y cualquier intento de encontrarlos había resultado inútil. Los altos mandos estaban seguros de que el motivo de la desaparición fueron los reanimados, que cuando aparecían en masa podían detener un camión, 2 o incluso un tren. Y por ese motivo, 2 días atrás los 11 salimos en busca del convoy. Los reanimados no tenían mucho interés en la comida en lata, y todos creían que una vez aniquilada toda persona que ahí se encontraran, se habrían marchado, dejando los camiones intactos. Sin embargo, buscar ese convoy por la ciudad no era una tarea sencilla. Los muertos andantes ya se contaban por miles, y salir del cordón militar representaba un gran peligro, por no hablar de que como los camiones no habían dado ninguna señal, podrían encontrarse en cualquier lugar del trayecto, lo que ampliaba mucho el radio de búsqueda. La nuestra fue la última
patrulla en salir después de que las dos primeras tuvieran que retirarse sin lograr su objetivo, y la tercera y la última hubieran desaparecido por completo. Por si eso fuera poco, los ataques contra la zona segura cada vez eran más frecuentes y violentos. El ejército de los muertos vivientes consistía en prácticamente la totalidad de los habitantes de Murcia, menos los que lograron refugiarse en la zona segura, los que se marcharon de la ciudad y más o menos el medio millar de militares que teníamos que proteger a los primeros. Estuve entre el grupo de exploradores que tenía como misión vigilar los alrededores y fui testigo presencial de cómo la horda de muertos vivientes más grande que había visto jamás nos obligó a volar por los aires los puentes que atravesaban el río Segura, y ni eso salió bien del todo, porque la intención era destruir todos los puentes y dejar a la mitad de los reanimados de la ciudad aislados al otro lado del río. Pero la unidad que tenía asignada esa misión fue capturada por los muertos antes de completarla. Como si de una maldición se tratara, todo movimiento que realizábamos en contra de los reanimados parecía estar destinado al fracaso, incluido el nuestro. Recordé que por el camino nos encontramos con un grupo de muertos arrodillados en el suelo comiéndose a los restos de un perro. No entendí cómo unos seres tan lentos y torpes habrían podido cazar al animal, pero de alguna manera lo consiguieron. Y uno de ellos se levantó cuando el camión que nos transportaba pasó por su lado y nos siguió con la mirada mientras masticaba la carne del animal. Antes de perderlo de vista, empezó a tambalearse hacia nosotros, como si esperara alcanzar un camión que se movía 10 veces más rápido que él. Cada vez que nos cruzábamos con un reanimado, su patrón de comportamiento era similar. Nos seguía con la mirada y cuando su degenerado cerebro lograba procesar lo que había visto, comenzaba a caminar hacia nosotros. Un reanimado solo era una bala en la cabeza para mí, pero me inquietaba que todos los que se encontraban en la avenida en ese momento estuvieran poniendo rumbo en nuestra dirección. Compartí mi inquietud con el teniente Muñoz, pero no le dio mucha importancia. No te preocupes por ellos, para cuando lleguen a nuestro objetivo estaremos ya de vuelta en la zona segura. Preocúpate por los que encontremos ahí y los que rondan cerca, dijo entonces. ¿En qué piensas?, me preguntó Fran, sacándome de mi ensimismamiento. ¿En la recompensa por salvar a toda mi Selena Puros? No, idiota, repliqué yo. En cómo hemos acabado aquí. Lanzó un bufido desdeñoso y se levantó de la mesa para dejarse caer sobre el sofá del comedor. Además del sofá, había un par de sillones que parecían cómodos, así que me senté yo también en uno de ellos. Te diré cómo hemos acabado aquí, porque Muñoz es... bueno, era un idiota, exclamó el saltado. Te lo repito otra vez. En cuanto vimos la maldita horda de muertos que bajaba desde el cuartel, tendríamos que haber huido, no quedarnos a plantarles cara como unos idiotas. Hay que cumplir la misión, hay que cumplir la misión. Pues mira cómo ha acabado su misión. ¿Hemos ganado algo quedándonos a pelear? Ahora no solo no hay comida para nadie, sino que de los 11, 8 están muertos, y el 9º no durará mucho. Muñoz ignoró a los muertos que nos seguían y estuvo convencido de que podríamos abatir a la manada de reanimados que nos sorprendió en el segundo día de búsqueda. Al final de Marqués de los Vélez había un hospital, y reconozco que nadie podría esperar que estuviera rodeado de decenas de muertos vivientes, pero una vez que lo descubrimos, tenía que darle la razón a Fran. Quedarse fue una tontería. Los reanimados no eran muy listos y resultaba fácil engañarlos. Una vez, cierto capitán nos dijo que nuestra mejor arma contra ellos no eran los fusiles, sino la inteligencia, y el teniente se lo tomó demasiado en serio. Con el camión que usábamos de transporte, bloqueó la entrada de un supermercado que teníamos al lado, y 9 hombres se colocaron en el interior del comercio con los fusiles apuntando al exterior. Los otros dos, los dos que al final sobrevivirían, harían de cebo. El plan era sencillo. Los muertos nos habían visto, pero si Fran y yo llamábamos su atención, no harían el mejor caso a los que permanecían escondidos. Luego, cuando los muertos atontados estuvieran delante de la puerta, abrirían fuego casi a bocajarro contra ellos. Podíamos llevarnos a la mitad por delante antes de que lograran reaccionar. Si hubieran sido humanos normales, el plan habría sido un éxito. Pero otro de los problemas que tenían esos monstruos era lo difícil que resultaba batirlos, como mi sueño me acababa de recordar. A una persona normal le das un tiro con un fusil de los nuestros y como poco lo dejas bien jodido. Pero a los reanimados los disparos no les importaban. No hay forma humana de acabar con ellos a tiros, salvo destrozándoles el cerebro. Solo un tiro en la cabeza terminaba finalmente con sus miserables vidas. Nada más. Yo mismo había visto una cabeza cortada que seguía intentando morder y que solo dejó de hacerlo cuando le abrí el cráneo en dos de un machetazo. No le respondí a Fran porque creía que tenía razón. Luchar fue una idea bastante tonta. El más mínimo imprevisto y estábamos jodidos. Y eso fue lo que pasó, por supuesto. Lo que creíamos que eran decenas de muertos, al final resultaron ser un par de cientos. Doblando la esquina había otro grupo de ellos aún mayor, y este se vio atraído por el movimiento de los primeros, de modo que cuando ya teníamos a unos encima, los demás aparecieron de repente. No hubo
hubo forma de escapar cuando los que habíamos ido atrayendo con el camión llegaron también, bloqueando la calle por el otro lado. Eran demasiados, no conseguíamos contenerlos y nos sometieron simplemente con su número. Sin poder evitarlo, acabaron colándose en el supermercado por los huecos que dejaba el camión. Y Fran y yo tuvimos que salir huyendo por una calle lateral para evitar que nos mataran también. Vi a Rafa intentar subirse sobre el vehículo, pero una mano terminó agarrándolo y lo arrastró hacia la horda de reanimados. Jamás podría olvidar esos gritos mientras lo devoraban vivo. Solo logró salir Javi de ahí y con un mordisco. Luego, en la confusión del combate, me caí al suelo tras tropezar con algo mientras retrocedía. La radio debió romperse en la caída y me lastimé el tobillo. Fran me ayudó a ponerme en pie mientras les disparaba a los que se nos acercaban. Y al final, con Javi y yo cojeando, doblamos por una calle seguidos por lo menos por la mitad de la manada de muertos vivientes, mientras nuestros compañeros eran masacrados dentro del supermercado por la otra mitad. Con el tobillo lastimado no podía correr, y cada paso que daba Javi con su pierna herida era una tortura para él. Pero encontramos una urbanización en esa misma calle y nos colamos dentro. Trepar un muro más bien ornamental fue fácil incluso con un pie mal, pero para los reanimados fue del todo imposible. Escalar no estaba dentro de sus capacidades y eso nos salvó, o por lo menos a mí, porque Fran podría haber seguido adelante sin problemas y Javi de todos modos no iba a sobrevivir. Dejamos a los muertos gimiendo en la puerta y Fran forzó la cerradura de la escalera. No respiré tranquilo hasta que estuvimos dentro por fin. No creía haber pasado jamás tanto miedo como en aquella huida. Los muertos vivientes se estaban comiendo a mis compañeros y yo huía de una horda de ellos con un tobillo que podría estar roto. El corazón me latía tan fuerte que temí sufrir un infarto en cualquier momento. Javi gritaba de dolor por su pierna mordida. Y Fran manifestó lo que estaba sufriendo de una forma más explícita, vomitando la comida del mediodía en un rincón. Luego, más asustados que racionales, subimos al piso más alto que mi pie sano me permitió, y Fran volvió a forzar la puerta de la casa donde pasamos la noche. ¿Dónde aprendiste a forzar cerraduras?, le pregunté con curiosidad al acordarme de aquello. Quise preguntarlo el día anterior tras verlo utilizar un simple clip que guardaba en el bolsillo del uniforme para abrir una puerta, pero al final lo pospuse a un momento más apropiado. Mi padre me guardaba los videojuegos bajo llave cuando estaba castigado. Fue cuestión de supervivencia, me contestó sonriendo. Yo sonreí también, al menos hasta que vi sobre un estante una foto que me llamó la atención. Me levanté y me acerqué a contemplarla más de cerca. Si sigues dando vueltas ese pie no va a recuperarse nunca, me sermoneó como si fuera mi madre mientras yo tomaba la instantánea. Era una foto de familia que se podría calificar como clásica, de esas que hace un fotógrafo profesional, mientras todos los miembros de la susodicha posan sobre un fondo, que en aquel caso eran unas palmeras al atardecer. En mi familia no teníamos ninguna foto así. Pensaba que esas cosas solo las hacían los americanos, pero en mis manos estaba la prueba de que no. Eran 4 miembros, y me fijé primero en el niño debido a que había dormido esa noche en su habitación. No llegaba a tener los 10 años que le eché. La mujer, que debía ser la madre, tenía un bebé en los brazos, que por el lazo que llevaba supuse que era una niña. Y el cuarto y el último miembro era el padre, que tendría unos 10 años más que yo, como mucho. Era una familia joven. ¿Qué es eso?, quiso saber Fran al verme tan interesado en la foto, así que se la atendí. ¿Qué crees que fue de ellos?, le pregunté. Había aprendido a deshumanizar a los reanimados. Era duro, pero también la parte más importante a la hora de plantarles cara, porque aunque parecieran personas, habían dejado de serlo tras morir, y si no estabas muy mentalizado de eso, podrías dudar a la hora de disparar, y ellos no dudaban nunca a la hora de morder. No quería ni pensar en cuánta gente habría muerto por intentar explicarle a un reanimado que era un familiar, amigo o conocido, y no una bestia muerta viviente y hambrienta de carne. Aunque era difícil dejar de pensar en que detrás de esa criatura con forma humana que intentaba comerte, hubo una vez una persona. También podrías usar eso en tu beneficio, convenciéndote de que al matarla estabas haciendo un favor. Sin embargo, ver los rostros de gente que probablemente había muerto, no había forma de insensibilizarse contra eso. No había racionalización posible. Igual está en la zona segura, comentó Fran, sin dejar que la foto lo deprimiera. Pero su respuesta no me convenció, porque pese a lo que pensé antes, ¿qué posibilidades había de que en realidad fuera cierto? Murcia tenía como 400,000 habitantes en todo el municipio, y en la zona segura había menos de 3,000. No era un experto en matemáticas, pero esa era menos de una de cada 100, así que lo más probable no era que estuvieran en la zona segura. Lo más probable era que estuvieran muertos y vagueando por ahí como reanimados. A lo mejor tenían una casa en el campo o en la playa y se marcharon ahí en busca de refugio. Aunque ese hubiera sido el caso, la gente que pudo ir a algunos lugares menos poblados debió quedarse desabastecida hacía tiempo, salvo que llevaran mucha comida y agua al partir. No sabía qué iba a ser de ellos si se quedaban sin suministros. El ejército estaba demasiado lejos para ayudarlos. Tendrían que vérselas por sí mismos. Probablemente estén muertos, le dije con pesimismo. O tal vez realismo. No lo sé. Igual sí que están en la zona segura, insistió él. La foto no lo había impactado tanto como a mí, pero aún así no se le veía precisamente más alegre.
no todos están muertos. Aún tenemos unos cuantos que siguen vivos, ¿no? Casi sentí vergüenza por no tener pensado volver de inmediato a la zona segura. Toda esa gente estaba bajo nuestra protección. El teniente Muñoz y nuestros compañeros habían muerto para intentar alimentarlos, y yo iba a abandonarlos por una mujer. Sin embargo, había sentimientos más poderosos que la vergüenza, y Patricia no solo era una mujer. Estaba dispuesto a dar mi vida por los refugiados si era necesario, pero no la suya. La zona segura tendría que aguantar unos días sin mí. Si los vemos ahí, les daré las gracias por no haber instalado una cerradura mejor en la puerta, añadió Fran después de dejar la foto sobre la mesita del comedor. Nos quedamos en silencio unos segundos. No habría sabido decir si era mi imaginación o que realmente podía oírlos, pero me pareció estar escuchando los gruñidos y gemidos de los reanimados abajo, aunque las ventanas estuvieran cerradas. No dudaba de que el sonido de 200 seres gimiendo pudiera llegarnos sin mucha dificultad. Irreal o imaginación, era un sonido desesperanzador. Voy a ver cómo está Javi, anuncié, y rápidamente me puse en pie y me marché de ahí. La habitación donde lo instalamos estaba lo bastante alejada de esa ventana como para no tener que seguir escuchando a los muertos. Esos malditos gemidos me ponían de los nervios. Cuando entré a la habitación, esta se encontraba a oscuras. Fran debió bajar las persianas cuando lo dejó dormir, para que la luz del día no lo despertara. Pero supe que seguía ahí porque el bulto que había sobre la cama de matrimonio se movió. ¿Eres tú, Fran?, preguntó Javi con un hilo de voz. Levanté la persiana y me acerqué hacia la cama. Solo había que verlo para saber que estaba enfermo. Tenía la cara muy pálida, cubierta de sudor, y lucía unas enormes ojeras. Le costaba hasta levantar la cabeza. «Ah, eres tú», dijo y se dejó caer contra la almohada de nuevo. Me acerqué y aparté la manta con la que se cubría. Su uniforme estaba encima de la mesa, arrugado y manchado de sangre por el mordisco, de modo que solo llevaba la ropa interior puesta. Su ya de por sí bastante delgado cuerpo se veía más demacrado que antes del mordisco, y no había pasado ni un día entero desde aquel momento. Acerqué mi mano para levantar la venda que cubría la terrible herida, que estaba manchada de sangre, pero sobre todo el líquido que supuraba por la infección, y además olía mal, como si se estuviera pudriendo. «No la toques», gimió dolorido pese a que solo le había quitado la venda de encima. «Me duele, tiene mal aspecto, ¿verdad?». El aspecto era lo de menos, cuando la herida lo iba a matar sin remedio. Nadie había sobrevivido a la mordedura de un muerto viviente, y por el ritmo al que enfermaba, la infección se estaba extendiendo rápido. «He visto heridas mejores», respondí con gravedad. No había mucho que hacer. Podía intentar drenar la herida, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Lo único que se nos ocurrió fue inflarlo a aspirinas para calmar un poco el dolor que le producía la infección, y no fue suficiente. «Estoy muerto», afirmó mostrando media sonrisa que rápidamente se convirtió en una mueca de desesperación. Debí dejar de que me comieran. Habría sido mucho más rápido, más limpio. Vi cómo comían a Rafa y de limpio no tuvo nada. Pensé sabiendo que esa imagen perseguiría en mis pesadillas durante mucho tiempo. Si mis pesadillas no hubieran estado ya tan sobrecargadas de imágenes parecidas. Se me pasó por la cabeza la estúpida idea de decirle que a lo mejor se ponía bien, pero aunque deseaba de todo corazón que fuera así, habría sido una mentira que no se hubiera creído nadie. Iba a morirse. Él lo sabía. Yo lo sabía, Fran lo sabía, y el futuro reanimado que despertaría tras ello también. «Aún puedes hacer que sea limpio, Javi», le propuse por fin, decidido a exponerle la opción que le quedaba. No sabía si llegado el momento tendría la sangre fría de volarle la cabeza estando aún con vida, pero sin duda hacerlo sería un acto de piedad que le ahorraría mucho sufrimiento. Tal y como me miró, pareció haber captado la idea, aunque no sabía si la iba a aceptar. Los ojos se le llenaron de lágrimas enseguida. «Madre mía», gimió, y volvió a la vista hacia el techo. «Mi hermana está en la zona segura. Mis padres están muertos, se quedará sola». «No estará sola», repliqué yo, y aunque así fuera, él ya no iba a poder volver a la zona segura jamás. La herida lo iba a matar ese mismo día, y no parecía estar en condiciones de viajar. «Hay voluntarios que se encargan de cuidar a los huérfanos. Tú mismo lo has visto. ¿No recuerdas cuando te atraparon con aquella botella de ron de contrabando?» Se me armó una muy buena bronca por esa botella de ron barato, dijo con una sonrisa, pero mirando aún al techo. «Estuve limpiando a esos niños por una semana como castigo. Será encargo de ella. Ya verás, no le va a faltar nada», le prometí. No conocía a su hermana, pero sabía que solo era una niña. Como sus padres habían muerto, él era el único que se podría hacer cargo de ella, y mientras estaba de servicio, tenía gente que la cuidaba. Sin embargo, si Javi moría, la llevarían con los huérfanos. Y no es que la vida de los huérfanos fuera mejor que la de los demás refugiados, pero sin duda era más triste. Bueno, no te voy a negar, le faltará lo mismo que a todos. No van precisamente sobrados de nada, ya lo sabes. Le faltará además lo que le quedaba de familia, añadió en tono lúgubre. Pues lo que yo decía, lo mismo que a todos. Me sentí tentado a decirle, aunque me callé, porque sabía que en aquella conversación no tenía mucho sentido. No le estaba dando a elegir entre vivir o morir, le estaba dando a elegir entre morir rápido en ese mismo momento o morir más tarde y con dolor. Siempre podemos bajarte a la calle y dejarte ser un muerto viviente, no parece que les vaya muy mal. Bromeé con la intención de rebajar un poco el dramatismo del momento. No se rió, tan solo siguió pensativo mirando al techo. Y al final miré yo también por acto reflejo. Ahí solo había una lámpara bastante fea.
Dispárame, accedió por fin, y por su tono sabía que lo decía en serio. Muy a mi pesar, conocía bastante bien la convicción del que sabe que va a morir y lo acepta. Había visto además demasiados compañeros caer, y algunos eran capaces de llevar sus últimos segundos de vida con entereza. Si algún día me ocurría lo mismo a mí, esperaba poder estar a la altura. Dame agua y acaba con esto de una maldita vez. No quiero ser un podrido de esos. Al salir de la habitación, le conté a Fran la decisión de Javi, y aunque se sorprendió de que hubiera tenido el valor de sacar el tema, se mostró favorable a la misma. Es lo mejor. Una muerte rápida es más de lo que la mayoría ha tenido, dijo abatido. Se ofreció a hacerlo él mismo, alegando que yo lo conocía desde hace mucho antes y sería más duro para mí, pero precisamente por ese motivo era yo quien debía hacerlo. En realidad, no tenía la mayor importancia cuando el resultado iba a ser el mismo, e incluso me resultaría menos duro que se encargara otro, pero sentía que tenía que ser yo. Él fue mi binomio desde que empezó la crisis hasta unos pocos días atrás, y un amigo durante todo este tiempo. De alguna forma era mi deber. Fran salió de la habitación con un gesto serio tras despedirse de él. Solo se detuvo un momento para mirarme a los ojos, y enseguida se marchó al salón. Fue entonces cuando entré yo y cerré la puerta. Javi se había puesto otra vez el uniforme, y seguramente ayudado por Fran, pero tenía el mordisco mortal bien a la vista bajo el desgarrón que el muerto viviente le hizo con los dientes en la ropa. Toma, dijo, y se descolgó del cuello una cadena dorada de la que colgaba una pequeña cruz de oro. Me la tendió y yo me colgué el fusil a la espalda para tomarla. Se notaba que era buena por lo que pesaba. Era de mi abuela, luego fue de mi madre, ya sabes. Dásela a mi hermana cuando vuelvas a verla, ¿sí? Asentí sin pronunciar palabra y me la guardé en el bolsillo. No le habíamos contado nada a Javi de lo que pretendíamos hacer en cuanto dejáramos el edificio. Él todavía pensaba que intentaríamos volver a la zona segura, y no iba a sacarlo del error durante sus últimos momentos de vida. Ya cumpliría su última voluntad cuando volviera, de verdad. El arma se me cayó cuando me atacaron, pero tenía un cargador de más. Llévenselo, les hará falta, afirmó señalando la mesita de noche donde había dejado todas sus cosas. Me acordé entonces de algo, aunque era poco probable. ¿Llevabas una radio?, le pregunté. Cada binomio llevaba una por si se separaban, así que tenía un 50% de posibilidades de que fuera así. No sabía cómo no lo había pensado antes. Creo que la perdí también, o puede que la llevara Rafa, no lo recuerdo. Si la llevaba Rafa, que era el binomio de Javi, estaría en el estómago de algún reanimado, así que no habría nada más que hacer. De todas formas, perdimos la comunicación con la zona segura en cuanto nos alejamos un poco. No servirían de nada. Asentí para indicarle que no tenía importancia. Cuando quieras, dijo entonces. Su valor al enfrentarse a la muerte me estaba sorprendiendo, sobre todo porque era mayor que el mío. Luchaba con todas mis fuerzas para parecer tranquilo y profesional con todo aquello, pero me sentía casi al límite, y lo que tenía que hacer a continuación iba a ser lo más terrible de todo. Cuando agarré el fusil entre mis manos, estas me temblaban tanto que por un momento temí no ser capaz de hacerlo. Me venían a la cabeza imágenes de él disparando a mi lado contra los reanimados, jugando a las cartas en el cuartel, patrullando el muro de la zona segura, incluso pasándome de tapadillo un chupito de ron, y el alma se me caía a los pies. Coloqué el arma sobre mi hombro y apunté con la mira a su cabeza. Me había enfrentado a cosas más peligrosas que el más profesional de los soldados del país antes de que la crisis de los muertos comenzara. Pero cualquier otro habría podido dispararle a Javi con más facilidad que yo. Tampoco había disparado jamás contra un objetivo vivo, solo contra los muertos vivientes. Sin embargo, sí que había aprendido a obedecer y a hacer lo que tenía que hacer en cada momento. El disparo retumbó por toda la habitación, taponándome los oídos, y la sangre salpicó hasta el cabecero de la cama. Solo en el último segundo, Javi perdió el valor y empezó a llorar, y cuando me quise dar cuenta, también yo tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, hermano, lo siento mucho. Fran entró un momento después y yo aparté la mirada para que no me viera lagrimear, pero empezaba a sentir cómo la bilis trepaba hasta mi garganta buscando salir. Descansa en paz, colega, le dijo Fran al rostro desfigurado y sanguinolento que unos segundos antes había sido nuestro compañero. Mejor esto que ser uno de esos monstruos. Disculpa un momento, murmuré con voz pastosa y solo ligeramente parecida a la mía antes de salir atropelladamente de la habitación en dirección al comedor. Una vez ahí, abrí la ventana. Los muertos vivientes seguían abajo peleando por atravesar el muro de ladrillos y una valla metálica, e impasibles a lo que acababa de ocurrir. Sin poder evitarlo, terminé vomitando todo lo que había comido un momento antes. El vómito cayó sobre alguno de ellos, pero eso tampoco pareció importarles, que era un poco más de peste sobre cadáveres podridos. Malditos, pensé mirándolos con odio. Un par de ellos me vieron y estiraron sus manos muertas hacia mí como creyendo que podrían alcanzarme, si hacían la suficiente fuerza. Me sentí tentado a agarrar el fusil y volarles la cabeza con la mira, y apuntando bien no podía fallar el disparo, pero habría sido desperdiciar balas. El único muerto al que había que rematar era el que suponía algún peligro. Cuando volví a la habitación, Fran había cubierto el cadáver con las mantas de la cama. ¿Qué vamos a hacer con él?, me preguntó. No podríamos dejarlo ahí. No habría sido digno abandonar el cuerpo de un compañero caído. ¿Y si la gente que vivía en la casa volvía alguna vez? En fin, sería un espectáculo poco recomendable. Llevarlo a la zona seguro tampoco era posible.
Incluso si nos hubiéramos dirigido ahí, no podríamos cargar con un cuerpo a tanta distancia. Vamos a subirlo a la azotea. Lo quemaremos, se me ocurrió de repente, y me pareció una buena idea. Era algo mucho más digno. Su cuerpo ardería iluminando el cielo nocturno de una ciudad sumida en la oscuridad. Lo haremos esta noche. Nunca habíamos quemado un cuerpo humano y no sabíamos cuánto tardaría en consumirse, así que por precaución utilizamos todo el material inflamable que encontramos, además de las mantas y las sábanas que lo envolvían. Lo colocamos sobre el colchón en el que murió. La sangre se filtró a través de la colcha y dudaba que los dueños fueran a seguir queriendo usarlo. Como no queríamos abusar de las propiedades de la familia, Fran se coló en otro de los pisos cuyos dueños no tuvieron la precaución de comprar una cerradura de calidad, y de él tomamos el relleno de varios cojines y una mesita de madera. Esta última la hicimos trizas para usarla como si fuera leña. Por último, Fran bajó al garaje y sacó un poco de gasolina de uno de los coches. ¿Sabes? No me pareció que hubiera muertos vivientes al otro lado de la urbanización, en la calle donde da el garage, me comentó mientras juntábamos todo lo conseguido en una pila para Javi. Al día siguiente teníamos que ponernos en marcha y había que pensar cómo salir. Podemos echarle un vistazo mañana para ver si podemos escapar por ahí. Lástima que no podamos tomar un coche, sería lo más rápido, dije sin poder ocultar mi amargura. Llegar a la casa de Patri y volver a la zona segura nos habría llevado 10 minutos en un auto, pero estábamos lejos de ella, y la mayoría de las calles fueron despejadas en su momento para permitirnos movernos por la ciudad, aunque libres de vehículos, no estaban de muertos vivientes. Por supuesto, intentar moverse por las calles secundarias en un auto era garantía de quedarse atascado y sin posibilidad de volver atrás. Cuando estuvo lo bastante oscuro, depositamos el cuerpo de Javi sobre la pira y luego lo bañamos todo con la gasolina. Yo mismo la encendí con un mechero que encontré en la cocina, y tras quemar unas cuantas hojas de periódico para que hicieran llama, la pira comenzó a arder desprendiendo un denso humo negro, pero a la vez iluminando los edificios contiguos. No había quedado tan bonito como yo habría querido, porque el edificio solo tenía 6 plantas y no era el más alto de los alrededores, pero no había nada mejor. Javi tendría que conformarse. Nos quedamos ahí un rato mirando el silencio, cómo la enorme hoguera ardía y consumía el cuerpo de nuestro compañero. Espero que esto no traiga a los muertos, exclamó Fran, que se asomó a la calle. Los reanimados no podían haberme importado menos en ese momento. Se me ocurrió que sería divertido rociar desde ahí arriba con la gasolina que quedaba y prenderles fuego, y que se quemaran los 200 como cucarachas. Desde luego habría sido lo justo, ya que Javi estaba quemándose por culpa de ellos, pero el riesgo de provocar un incendio con nuestra pira ya era bastante como para ir rociando de gasolina a la calle, sobre todo sin un cuerpo de bomberos que pudiera extinguirlo. Voy a bajar a la casa, quiero tumbarme un rato, dijo. No volví a sentir molestias en el pie a lo largo del día. Sin embargo, tras subir el cadáver a la azotea, se me estaba resintiendo, y lo quería en condiciones óptimas para el día siguiente. Está bien, yo vigilo esto, se ofreció él. Mientras bajaba, me dio por pensar que sería apropiado el indicar de alguna manera que el cadáver quemado de la terraza era el de Javi, por si Fran y a mí nos pasaba algo. Si todo volvía a la normalidad, su hermana querría recuperar lo que quedara de él y enterrarlo con dignidad. Algo como una tabla de madera escrita a bolígrafo serviría para ello. No se lo llevaría el viento y podría dejarla al lado del cuerpo. Me propuse encargarme de eso a la mañana siguiente, antes de buscar la forma de salir del edificio y partir al rescate de Patricia. Sentía que la necesitaba más que nunca después de todo lo que había pasado, pues de todo lo que